Y para continuar revisando lo que está pasando en Ecuador y el clima de inseguridad y violencia en el que se van a realizar estas elecciones, tomamos contacto ahora con Daniel Portón, que es académico de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Además, ha sido asesor también de diversas instituciones. ¿Cómo está, Daniel? Hola, un saludo muy cordial. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Primero, el clima en general que se está viviendo en Ecuador. Y sería bueno también poder explicarlo a toda Latinoamérica. Somos una señal que sale a toda Latinoamérica. Hemos contado cosas puntuales, como por ejemplo el asesinato en contra de Fernando Villavicencio la semana pasada, ¿no es cierto? El atentado contra Villavicencio que derivó en su muerte. Contamos ahora también un nuevo crimen. Pero ¿cuál es la sensación general que se vive en la ciudadanía en Ecuador con miras a las elecciones generales? Bueno, creo que la situación de seguridad es algo que permanentemente en los últimos 3 años se ha priorizado, se ha puesto en el punto más importante de las demandas ciudadanas. Pero obviamente este atentado es un golpe mucho más profundo al problema, ¿no? Creo que el ánimo social y yo diría político del país, creo yo que cambió alrededor de este asesinato, y es ahí donde justamente se prenden las alarmas, cuáles son realmente los motivos que llevaron al acontecimiento de este tipo de situación. Yo presumo, hipótesis es que por primera vez en el país, no sé si por primera vez, pero por lo menos este año hemos vivido varios escenarios, y este es el punto más culminante, la política ya actúa a través del crimen, ¿no? Sí, quisiera preguntarle también sobre la disposición, más allá de que la agenda de seguridad sea una agenda prioritaria para la ciudadanía en muchas partes del mundo, también en Latinoamérica, ¿no es cierto? Y en particular en Latinoamérica, la disposición de la ciudadanía para acudir a los comicios. ¿Cuál es el ánimo que hay con miras a las elecciones? Bueno, primero que hay un tema todavía creo que desasosiego importante, ¿no? Creo que el ánimo ha cambiado. Creo que la decisión de la gente respecto al qué candidato votar podría verse alterada por este acontecimiento. Pero en general creo que es una elección atípica para el caso del país, porque es una elección que es para 1 año y medio. Lastimosamente la gente sabe, creo que hay hasta ese punto cierto desánimo, porque sabe que es una elección que implicará un ejercicio electoral, pero que no va a tener implicaciones directas en cambiar su forma de vida, ¿no? Porque lastimosamente un gobierno, un periodo tan corto, es muy complicado, claro, que se pueda revertir situaciones tan adversas como las que vivimos. Entonces, me parece que hay un ambiente también de bastante apatía, ¿no? Y a eso súmele el tema de la inseguridad y el miedo que existe en la ciudadanía. Esto es parte de la situación que vivimos, ¿no? ¿Es posible entonces que veamos una ausencia importante del padrón electoral, un alto porcentaje de la población y del padrón electoral no asistiendo a las urnas? ¿Qué opina usted? Es una buena pregunta lo que establece. Me parecería que, dadas las condiciones que vive el país, el elemento digamos, la apatía que puede haber y por otro lado el miedo, podría presumirse un alto nivel digamos, de gente que no concurra a votar, tomando en cuenta que en Ecuador el voto es obligatorio, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta eso. Sí, y bueno, vamos a ver ahí también qué pasa en términos de votos nulos y blancos, que también son votaciones que han protagonizado elecciones recientes. ¿Qué tendría que hacer el gobierno ecuatoriano y otras instituciones en el Ecuador para asegurar, por ejemplo, primero, la vida de los y las candidatas, para también darle una señal a la ciudadanía respecto de que su asistencia a las elecciones es segura? O sea, estamos hablando de que personas que supuestamente contaban con seguridad, ya fuera un alcalde, ya fuera un candidato presidencial, ya fuera otro dirigente, que cuentan con seguridad, que cuentan con recursos para dotarse de seguridad, han sido asesinados en el último mes en Ecuador. ¿Cómo debe reaccionar? ¿Qué debe proponer o de qué manera se debe asegurar la ciudadanía, al menos en este hito que son las elecciones generales? Bueno, en febrero vivimos una etapa anómala de violencia contra políticos, que no es menor, eran alcaldes y algunos candidatos por asesinatos. Eso se presuponía que esto implicaba que el Estado iba a extremar medidas de protección contra candidatos, sobre todo un candidato tan
importante como Fernando Villavicencio, porque él era un periodista de investigación que había denunciado varios eventos de corrupción, a mafias, etcétera, y bueno, era un candidato que no estaba en las preferencias en primeros lugares, pero siempre tenía una representación importante. Lastimosamente, los videos que muestran, hay fallas muy complicadas, que generan muchas sospechas. En teoría, yo creo que el Estado debe extremar medidas de protección a los candidatos, porque entendería que los candidatos también buscan hacer eso a través de la autogestión, ¿no? Entendería que eso es así. Y sobre todo creo que el gran desafío que tiene el gobierno en el momento actual es evitar que este proceso electoral se lleve, o garantizar que este proceso electoral se lleve con la mayor seguridad posible, ¿no? Que no haya eventos mayores, crímenes o atentados que puedan trastocar mucho esta gesta democrática. Creo que ahorita, por lo menos en esta semana, va a estar focalizado todo el Estado en eso, y creo que en términos militares estaríamos en máxima alerta, ¿no? Sí, pero considerando la cantidad de meses que llevan distintas zonas del Ecuador, por ejemplo, en estado de excepción, o poniendo sobre la mesa también como la persona que fue detenida tras el atentado a Villavicencio resulta herida, pero llega muerta estando bajo custodia, lo que podría significar también la pérdida de un informante clave respecto de quiénes están mandatando, de quiénes están dirigiendo estas organizaciones, porque una cosa son quienes la ejecutan, pero otras cosas es quienes las financian, es quienes las ordenan. Desde ese punto de vista, ¿es posible considerar que las instituciones ecuatorianas tienen la capacidad de entregar esa seguridad? Yo siempre creo que el Estado tiene capacidad, por eso somos un Estado, ¿no? Y la situación que vive el país es una situación anómala, que no la habíamos vivido anteriormente, pese a los embates del crimen y del narcotráfico, que eso no es un tema nuevo en el país, a lo que yo he venido insistiendo. Lastimosamente ha habido una muy mala condición de la política y un poco entendimiento de lo que estamos intentando. Ese es el problema. Que exista la capacidad actual de resolver este crimen, yo creo que sí. Yo creo que eso debe saber. Lo que pasa es que no sé si esa verdad se convenga, no sé qué intereses afecte, ¿no? Me parecería que uno de los grandes desafíos que tendría que tener el nuevo gobierno es justamente resolver este crimen, tanto respecto a los responsables intelectuales de esto, y establecer también claramente un esclarecimiento de por qué se violaron todos los protocolos que deben existir para garantizar la seguridad de un candidato, ¿no? Usted puede ver en los videos básicamente todo. Bueno, pero ahí estamos hablando, ahí estamos hablando también entonces de cómo las propias instituciones han sido permeadas también por el crimen organizado. Sí, bueno, es algo que eso suele pasar. Aquí hace un año atrás tuvimos una denuncia muy fuerte de un embajador estadounidense que habló de la penetración del crimen a través de generales de la policía y las Fuerzas Armadas. No es algo menor. Me parece que es algo que requiere una investigación mucho más profunda. Y claramente lo que ha pasado en los últimos meses da vista de que el Estado está permeado, ¿no? Hace 3 semanas atrás o 2 semanas atrás tuvimos un funcionario de inteligencia del país, la policial, sentado al lado de un líder carcelario anunciando un proceso de paz. Eso en cualquier democracia, país, en cualquier Estado de Derecho eso es impresentable, y en este país es permitido. Por lo tanto, estamos viendo un nivel de anomia institucional muy fuerte, pero yo creería que eso se resuelve un poco más con interés, decisión y generar capacidades, ¿no? Pero obviamente el caso de Fernando Villavicencio es un hecho icónico que necesita ser revelado, necesita ser transparentado qué pasó, al igual que el asesinato del alcalde de Manta, por la magnitud del evento, ¿no? No se puede permitir una democracia de ese tipo de cosas, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Claro, y sobre todo porque usted dice es una situación anómala, pero una situación anómala a la que se ha venido transitando en esa senda, y que esperemos que no haya más fondo aún que tocar, sino que sea una tendencia que se revierta, y para eso son importantes también las declaraciones y la manera de actuar de las propias candidaturas y liderazgos políticos en Ecuador. O sea, si se está considerando que esta es una situación anómala y que no le conviene a nadie, y que toda la ciudadanía, partiendo por lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, candidaturas a la presidencia están en riesgo, me parece que también el punto de inflexión debiera ser un poquito más agudo que lo que hemos visto en estos días, quizás. Muchas gracias, Daniel Pontón, académico de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Además, ha sido asesor también de varios ministerios e instituciones. Que esté muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.